El 21 de abril de 1519, un hombre de 34 años desembarcó en una playa de arena negra sin ninguna autorización para estar allí. Se llamaba Hernán Cortés, era un abogado que no había terminado la carrera, y llevaba 15 años en las Indias sin haber mandado nunca una batalla. Traía 500 hombres y 16 caballos. 4 meses después mandó inutilizar sus propios barcos. No los quemó, como se cuenta desde hace siglos. Mandó barrenarlos y encallarlos en la arena, delante de toda su gente, para que ningún hombre de los suyos pudiera volver a Cuba a denunciarlo. Porque el problema de Cortés no eran los mexicas. Era que, para la ley de su propio rey, él era un amotinado desde el día en que levó anclas. 2 años y 4 meses después de aquella playa, el 13 de agosto de 1521, ese mismo hombre mandaba sobre la ciudad más grande de América. Y no lo consiguió con 500 hombres. Lo consiguió porque decenas de miles de personas que llevaban generaciones odiando a Tenochtitlán decidieron que aquel extranjero les servía para algo. Esta es la historia del hidalgo pobre que se jugó la horca en cada decisión, y de lo poco que le duró el premio. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal antes de seguir. En Medellín, un pueblo de Extremadura, nació en 1485 el hijo único de un hidalgo con poca tierra y ningún dinero. A los 14 años lo mandaron a Salamanca a estudiar leyes. Aguantó 2 cursos y volvió a casa sin título, para desesperación de su madre. A los 19 se subió a un barco a la Española. Y allí, el futuro conquistador de México hizo lo que hacía cualquier segundón con letras: se puso a escribir papeles. Fue escribano en la villa de Azúa durante 5 o 6 años. Redactaba contratos, testamentos y actas de reparto de indios. Un funcionario. En 1511 pasó a Cuba con Diego Velázquez, que iba a conquistarla, y allí sí prosperó. Secretario del gobernador, alcalde de Santiago, una encomienda de indios, unas minas de oro y ganado. Se peleó con su jefe por una mujer, Catalina Suárez, con la que se negaba a casarse. Velázquez lo metió preso, se escapó por una ventana, se refugió en una iglesia, y acabó casándose y haciendo las paces. Así que en 1518, con 33 años, Cortés era un ranchero acomodado sin ninguna experiencia militar. Lo único que dominaba de verdad era el papeleo. Y resultó importar más que la espada. 2 expediciones habían tanteado ya aquella costa y habían vuelto contando lo mismo. Allí dentro había ciudades de piedra y oro trabajado. Velázquez organizó la tercera y nombró capitán a su secretario. Cortés hipotecó todo lo que tenía, pidió prestado el resto y empezó a reclutar con un entusiasmo que asustó al gobernador. Velázquez le revocó el nombramiento. Cortés cargó los barcos de madrugada y se fue igual. 11 naves, unos 530 europeos, 16 caballos y 14 cañones, en febrero de 1519. En Tabasco tuvo su primer combate serio y ganó con una carga de caballería contra gente que no había visto un caballo en su vida. Los señores derrotados le entregaron regalos y 20 mujeres esclavizadas. Una de ellas cambió la historia del continente, y llegaremos a eso en un minuto. Después, en la costa donde hoy está Veracruz, hizo la jugada más lista de toda su vida, y no fue militar. Fundó una ciudad. Nombró un ayuntamiento con sus propios hombres, y ese ayuntamiento, en nombre del rey de Castilla, lo nombró capitán general. De un plumazo, su autoridad ya no venía de Velázquez, sino de la corona. El estudiante fracasado de Salamanca acababa de usar el derecho municipal castellano para legalizarse a sí mismo. Y mandó un barco a España con todo el oro reunido, saltándose Cuba, para que Carlos V lo leyera a él primero. Cortés no hablaba una palabra de náhuatl, y sin embargo negoció durante 2 años. Pudo hacerlo por una cadena de 2 personas. Jerónimo de Aguilar era un fraile español que había naufragado 8 años antes y vivía esclavizado entre los mayas, hablaba maya. Y aquella mujer regalada en Tabasco, Malintzin, había nacido noble en tierra de habla náhuatl y había sido vendida a los mayas de niña. Hablaba las 2 lenguas. Cortés hablaba en español a Aguilar, Aguilar traducía al maya a Malintzin, y Malintzin hablaba en náhuatl a los señores mexicas.
Meses después ella aprendió castellano y sobró un eslabón. En los códices indígenas aparece siempre de pie, junto a él, con la palabra saliéndole de la boca. Con esa voz prestada, Cortés subió a Zempoala y se sentó con un cacique totonaca que le contó algo que no esperaba: que ellos pagaban a Tenochtitlán mantas, comida y personas para sacrificar, y que estaban hartos. Cortés hizo entonces una prueba de fuerza barata. Cuando llegaron los recaudadores mexicas, mandó detenerlos delante de todo el pueblo. Y no pasó nada. Nadie vino a castigar a nadie. En ese momento el extremeño entendió lo único que necesitaba entender. Aquello no era un país, era una máquina de cobrar tributos, y sus víctimas llevaban décadas buscando con quien sublevarse. De Zempoala salieron con 1300 guerreros totonacas. Fue entonces cuando barrenó los barcos. En septiembre de 1519 la columna entró en Tlaxcala, y los tlaxcaltecas les cayeron encima. Al mando iba un joven capitán, Xicoténcatl, que atacó 4 veces con decenas de miles de hombres. Fueron 2 o 3 semanas de pelear a diario. Los españoles perdieron soldados, caballos y toda la seguridad que traían. Dormían con la armadura puesta y comían perros. Y de golpe se acabó. El consejo de los 4 señoríos de Tlaxcala se reunió, discutió y decidió lo contrario de lo que estaba haciendo: aliarse. Aquella decisión se ve distinta mirando el mapa desde Tlaxcala. Era una república de señoríos cercada por la Triple Alianza desde hacía 60 años. No tenía sal, no tenía algodón. Y cada cierto tiempo entraba en las llamadas guerras floridas, combates pactados cuyo objetivo no era el territorio, sino capturar hombres vivos para sacrificarlos en Tenochtitlán. Llevaban 3 generaciones perdiendo gente en una guerra que no podían ganar ni terminar. Los recién llegados eran 200 y pico hombres exhaustos, pero traían caballos, hierro, pólvora y, sobre todo, ningún interés en el orden existente. Aquella alianza no fue un episodio, fue la conquista. Todo lo que Cortés hizo a partir de ahí lo hizo con ejército tlaxcalteca. Y ellos lo cobraron. Durante casi 300 años Tlaxcala no pagó tributo a la corona, tuvo escudo propio y gobierno indígena. Pintaron su propia versión de la guerra en el lienzo de Tlaxcala, y en ella los protagonistas son ellos. En Cholula, la ciudad santa del centro de México, alguien avisó a Malintzin de que preparaban una emboscada. No sabemos si era verdad o si eran los tlaxcaltecas, enemigos de Cholula, plantando la semilla. Cortés reunió a la nobleza cholulteca en un patio cerrado y ordenó matarlos. Murieron miles de personas en unas horas. Y esa fue la lección que quiso dejar escrita en el paisaje. La noticia corrió más rápido que la columna y varias ciudades le abrieron las puertas sin pelear. El terror, aplicado una vez y a fondo, le ahorró batallas. El 8 de noviembre de 1519 entró por la calzada de Iztapalapa en Tenochtitlán. Moctezuma II, un hombre de unos 50 años que llevaba 17 gobernando, bajó a recibirlo en persona y lo alojó en el palacio de su padre. Una semana después, Cortés entró en las habitaciones del emperador con unos cuantos capitanes y lo puso bajo custodia dentro de su propia ciudad. Durante 8 meses gobernó el imperio más grande de Mesoamérica dando órdenes a través de un rehén que seguía comiendo en vajilla de oro y al que sus propios súbditos seguían obedeciendo. Era una situación imposible y solo podía romperse de una manera. En abril de 1520 apareció en la costa Pánfilo de Narváez con 1400 hombres y una orden concreta: detener a Cortés y llevarlo preso a Cuba. Cortés dejó 80 hombres en Tenochtitlán al mando de Pedro de Alvarado, bajó a la costa con 250, atacó de noche bajo la lluvia y le sacó un ojo a Narváez en el asalto. Después reunió a los prisioneros y les ofreció oro y tierras. Casi todos se pasaron a su bando. El ejército enviado a arrestarlo se convirtió en su refuerzo. Mientras él estaba fuera, Alvarado hizo lo mismo que su jefe en Cholula, pero sin motivo y en el peor sitio posible. Mandó cerrar las salidas del recinto sagrado durante una fiesta y mató a la nobleza mexica desarmada, en el centro de su capital. La ciudad se levantó. Cortés volvió a una trampa. Sacó a Moctezuma a una azotea para que calmara a los suyos y su propia gente lo apedreó. Murió días después,
y sigue sin estar claro si lo mataron sus súbditos o los españoles cuando dejó de ser útil. La noche del 30 de junio de 1520 intentaron escapar por la calzada de Tacuba cargados de oro. Los descubrieron a medio camino. Murieron entre 600 y 800 europeos y miles de aliados tlaxcaltecas. Se perdieron casi todos los caballos, la artillería y el tesoro. La llaman la Noche Triste. Cortés salió vivo con una mano destrozada y menos de la mitad de su gente. Y volvió a salvarse por lo mismo de siempre. Tlaxcala lo acogió otra vez. En aquellos barcos de Narváez había llegado algo más que soldados. Un hombre enfermo de viruela desembarcó en una tierra donde nadie tenía defensas contra ella. La epidemia recorrió el valle en meses. Se llevó a Cuitláhuac, el sucesor de Moctezuma, que gobernó 80 días. Mató a médicos, a sacerdotes y a jefes militares en plena guerra. Cortés no la trajo a propósito, pero le ganó la campaña. El nuevo Tlatoani fue Cuauhtémoc, un hombre de unos 25 años que heredó una ciudad enferma y sitiada. Y Cortés, que ya había aprendido la lección del lago, cambió de método. Mandó construir en Tlaxcala 13 barcos pequeños en piezas, y 8,000 cargadores indígenas los subieron por la montaña y los bajaron al otro lado para armarlos en la orilla. Con ellos cortó las canoas y el abasto. Después cortó el acueducto de Chapultepec. Una ciudad de cientos de miles de habitantes en medio de un lago salado se quedó sin agua dulce. El ejército que puso sitio a Tenochtitlán el 30 de mayo de 1521 tenía menos de 1,000 europeos. Los demás, entre 80,000 y 200,000 según la fuente, eran tlaxcaltecas, texcocanos, huejotzincas y cholultecas. 99 de cada 100 soldados eran indígenas. Fueron 93 días de pelear calle por calle, derribando casas para rellenar los canales. El 13 de agosto capturaron a Cuauhtémoc huyendo en una canoa. Le pidió a Cortés que lo matara allí mismo. Cortés no lo hizo entonces. El amotinado ganó también el pleito. En 1522 Carlos V lo nombró gobernador y capitán general de Nueva España. El rey le firmaba lo que le había robado a Velázquez. Le duró 3 años. En 1524 se metió en la selva de Honduras detrás de un capitán que se le había rebelado, y estuvo 2 años perdido entre pantanos. En ese viaje ahorcó a Cuauhtémoc, acusado de conspirar, 4 años después de haberle prometido la vida. Cuando volvió, otros gobernaban en su lugar y le habían abierto un juicio de residencia. Se fue a España a defenderse. Lo recibieron como a un héroe, le dieron el título de Marqués del Valle de Oaxaca y 23,000 vasallos, y le quitaron el gobierno para siempre. Volvió a México como el hombre más rico del virreinato y sin ningún poder político, viendo mandar a funcionarios que no habían estado allí. Gastó una fortuna en expediciones por el Pacífico buscando otro imperio que conquistar. Encontró una península seca que hoy llamamos Baja California. En 1541 se apuntó de voluntario al desastre de Argel y estuvo a punto de morir ahogado, ya sin mando. Murió el 2 de diciembre de 1547 en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, a los 62 años, endeudado y con pleitos abiertos. Sus huesos se han mudado 8 veces desde entonces, escondidos varias veces para que nadie los profanara. Sigue sin haber una sola estatua suya en México. Y aquí está la pregunta que quiero que me contestes en los comentarios. ¿Cortés fue un estratega que calculó cada paso, o un hombre sin salida legal al que le funcionó una apuesta desesperada? Los historiadores llevan siglos discutiéndolo. Cuéntame también cómo te lo enseñaron a ti en el colegio, porque en cada país se cuenta distinto. Si te gustó este video, deberías suscribirte. Quedan muchos imperios, muchas ciudades y muchos mitos por revisar. Nos vemos en el próximo documental.